Muy buenas tardes tengan todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esta oportunidad tendremos una teleguía a cargo del doctor Jesús Castillo Lagos, neumólogo de nuestro hospital, con el tema neumonía pediátrica. Los dejo en la palabra del doctor, no sin antes aclararles que las preguntas, consultas y dudas las hagan al final mediante el chat. Los dejo en la palabra del doctor. Gracias. Muy buenas tardes a todos, colegas, licenciados en enfermería y personal técnico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre la neumonía en pediatría. Para dar inicio al tema, primero vamos a hacer la definición de esta patología, donde pues la neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en la inflamación aguda de los espacios alveolares de los pulmones, incluida la participación intersticial, la pleura visceral, las vías respiratorias y las estructuras vasculares. Existe una clasificación bastante amplia sobre las neumonías, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria. La neumonía adquirida en la comunidad se caracteriza pues por que el paciente adquiere la enfermedad fuera del ambiente extrahospitalario, ¿ya? La neumonía intrahospitalaria, el paciente adquiere la neumonía 48 horas, 72 horas después de haber ingresado al hospital o a un establecimiento de salud, hasta los 7 días después del alta. Respecto a las causas de esta patología, son varias. Una de ellas es infecciosa, inhalación de productos químicos, virus, bacterias y hongos, que lo vamos a detallar más adelante. Entonces, respecto a la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad son las infecciones víricas, como les dije, las bacterianas, y en 1/3 de los casos, virus-bacteria. Respecto a la etiología viral, podemos indicar que los virus representan pues entre el 30 al 67% de los casos de la neumonía adquirida, esto en la infancia. Predominantemente están en aquellos niños menores de 2 años y la prevalencia de esta neumonía viral disminuye con la edad. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el niño va creciendo, tiene más tendencia a tener una neumonía bacteriana, ¿ya? Y el virus responsable en un 19.8% de esta neumonía es el virus respiratorio sincitial. Existen algunos virus que son habituales para la adquisición o producto que dan esta patología. Tenemos el virus de la influenza A, para influencias serotipos 1, 2 y 3, adenovirus y rinovirus. Y virus menos frecuentes son el virus de la varicela zoster, citomegalovirus, virus herpes simple y enterovirus. Y en la última década se ha visto que existen los bocavirus, que son de la familia Parvoviridae, que representan el 14.2%, y la metapneumovirus, que está en una incidencia de 11.5. También es familia de la Paramyxoviridae, ¿ya? Muy bien. Respecto a lo que es la parte bacteriana, como etiología bacteriana, podemos indicar varias bacterias que están incluidas en esta patología. Una de ellas es el Streptococcus pneumoniae. Causa alrededor de 1/3 de todas las neumonías, generalmente en niños menores de 2 años. Y la forma de diagnosticar o confirmar es por radiología. Suele aislarse entre el 30 al 40% de los casos de neumonía como un patógeno único o copatógeno. Y se dice que el uso de la vacuna neumocócica conjugada 7 valente ha disminuido la carga global de la enfermedad neumocócica invasora. Entonces, un punto a favor para estos niños, ¿no? El Mycoplasma pneumoniae es otra bacteria que, pues, causa neumonía típica, sobre todo en niños y adultos. Junto con el neumococo, es el agente más común en escolares y adolescentes. Se ha visto que en estudios recientes
que existen o se han hallado Mycoplasma pneumoniae en niños de 1 a 5 años, llegando a una incidencia del 22% de neumonías, incluso en niños de 1 a 3 años. Muy bien, tenemos otra bacteria que es la Haemophilus influenza B. Prácticamente esta Haemophilus ha sido eliminada en aquellos países en desarrollo. ¿Por qué? Porque existe una vacunación sistemática, ¿ya?, frente a este serotipo. Sin embargo, existen neumonías en países en desarrollo como el nuestro, donde no se ha utilizado todavía la vacuna. No queremos desmerecer el trabajo de las licenciadas, simplemente más bien creo que es culpabilidad de los padres de familia. Entonces, representa la segunda causa más común de neumonía bacteriana. Existen otras bacterias, como ven ustedes, y llama la atención el Staphylococcus aureus, que ocasiona una neumonía de rápida progresión. Tener mucho cuidado con esta bacteria, porque produce derrame pleural y formación de neumatoceles. También existe el Streptococcus pyogenes. Es poco frecuente, pero muy agresivo, ¿no? Es importante en términos de gravedad, dice, ¿no? Y esta bacteria puede progresar incluso a que el niño pueda llegar a UCI pediátrica y formar incluso NPMs. También tenemos la Klebsiella, la Pseudomonas y el Escherichia coli, que son excepcionales como causa de neumonía, sobre todo en niños inmunocompetentes. Se ha visto bastante incidencia o prevalencia en aquellos niños que tienen fibrosis quística y bronquiectasias. También no podemos dejar de lado la neumonía infecciosa, que está dado por el Mycobacterium tuberculoso. Como ustedes saben, nosotros como país estamos entre los 5 primeros países de prevalencia de tuberculosis o incidencia también. Entonces, generalmente se ve en ambientes marginales y de bajo nivel socioeconómico. Bueno, eso era una apreciación antigua, sin embargo, hemos visto que tenemos pacientes que proceden o viajan a zonas endémicas, por decir Lima. Lima tiene un porcentaje elevado. Ahorita a nivel de Perú es el primer departamento que tiene el mayor índice en porcentaje de tuberculosis. Entonces, estos padres de familia que suelen llevar a sus niños a Lima por X razones, están con esta patología en riesgo, pues, ¿no? También tenemos el Pneumocystis jirovecii, que causa neumonías, pero en niños menores de 6 meses, que están muy vinculados con el VIH-Sida y son responsables, pues, de muertes o fallecimientos en lactantes seropositivos de VIH. De 4 niños, 1 suele fallecer. Y tenemos las infecciones mixtas, virus-bacteria, que representan el 20 al 30% de las neumonías y son causados por los agentes más frecuentes involucrados en la coinfección. Ellos son el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus aureus, los virus del sincitial y la influenza IV, y generalmente se ve mayor frecuencia en menores de 2 años. Aquí tenemos una tablita donde vemos el agente etiológico de acuerdo al grupo etario, ¿ya? Por orden de prevalencia. Como ven ustedes, existen, de acuerdo al grupo etario, algunas bacterias que van a producir en menores de 3 semanas, en niños menores de 3 semanas, tenemos el Streptococcus alactiae, el Enterobacteria gram negativo, citomegalovirus. En niños mayores de 3 semanas a 3 meses, el virus respiratorio, igual que el virus respiratorio está en los niños de 4 meses a 4 años. También tenemos la Chlamydia trachomatis, que está incluso en niños de 15 años, ¿ya? También llama la atención el Streptococcus pneumoniae, que está en niños de 4 meses a 4 años y de 3 semanas a 3 meses hasta los 15 años. Y así como ustedes pueden observar, de acuerdo al grupo etario, las diferentes bacterias que producen esta patología. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la historia clínica y la exploración física. Como verán ustedes, la historia clínica es un documento médico legal, pues, ¿no? Donde nosotros, si manejamos correctamente, hacemos una anamnesis precisa, concisa y recogemos
buena información podemos llegar a un buen diagnóstico. Y para ello nosotros tenemos que indagar al padre de familia sobre factores de riesgo, por ejemplo, si son fumadores, si están en contacto con la biomasa, es decir, con el humo de la leña, etcétera, ¿no? Ver también las inmunizaciones, el carnet de vacunación de estos niños, si están correctamente llevados o no, de acuerdo a la edad. El uso también reciente de antibióticos es importante. Indagar y la exposición a enfermedades infecciosas o comorbilidades que llamamos, ¿verdad? También acá tenemos algunos factores de riesgo, los factores del huésped y los factores externos. En lo que es los factores del huésped tenemos la prematuridad y el bajo peso. También tenemos enfermedades crónicas como cardiorrespiratorias, inmunitarias, la malnutrición, el asma y la hiperreactividad bronquial, infecciones respiratorias recurrentes, otitis medias agudas que no son bien a veces tratadas, anormalidades congénitas, anatómicas, como el paladar hendido, la fístula traqueoesofágica, ¿no? Y la broncoaspiración debido a la enfermedad del ERGE, ¿no? Del reflujo gastroesofágico o trastornos de deglución. Eso como factores del huésped. Y los factores externos tenemos, pues, la asistencia de guarderías, el hacinamiento, ¿no? Entonces, acá la recomendación cae en los padres de familia que tienen un niño que está en guardería. Si ven ustedes que su hijo está con un proceso gripal de repente desde un inicio, ya mejor no enviarlo a la guardería. A la exposición a contaminantes ambientales, como les decía, ¿no? La biomasa, la exposición al humo del tabaco, es importante. El padre es fumador, pero el niño y la mamá son, pues, fumadores pasivos y tienen mayor riesgo. Y el otro punto es, pues, la lactancia materna exclusiva, que nosotros recomendamos que sea hasta los 6 meses, pero sin embargo existen mamás que solamente les dan hasta los 4 primeros meses, y estos niños que tienen este modo de alimentación, digamos, por culpa de la mamá, tienden a hacer neumonías a repetición. También el bajo nivel socioeconómico y la falta de vacunación. En cuanto a la exploración física, podemos indicar de que existen hallazgos físicos más comunes. Por ejemplo, a la consulta suelen llegar niños con fiebre, taquipnia, aumento del trabajo respiratorio, es decir, el paciente viene con aleteo nasal, retracción, estiraje, ya ustedes manejan eso, la tos, hay roncus, a la auscultación podemos percibir crepitantes, sibilancias, y ocasionalmente vienen los niños con dolor abdominal también, ¿no? Pues, tomen en cuenta ese detalle, vómitos y cefalea. Entonces, y en los niños mayores de por encima de los 5 años, puede haber incluso dolor torácico. Es importante también nosotros evaluar el estado de hidratación. Ya el nivel de actividad y la saturación del oxígeno son muy importantes para que nosotros podamos llevar al paciente a hospitalización. Ahora, ¿cómo nosotros validamos la gravedad de esta patología? Básicamente es con la taquipnia, ¿no? Es la frecuencia respiratoria muy rápida, es el signo clínico más significativo, dice, y tiene mucha relación con el grado de hipoxemia. Entonces, cuando nosotros tenemos, o cómo nosotros podríamos sospechar de un cuadro de neumonía, es cuando el paciente tiene, pues, con una fiebre persistente o repetitiva, con 38.5 grados mayor a este valor. Después el paciente suele venir con taquipnia y aumento del trabajo respiratorio, o sea, el aleteo nasal, el triaje, entonces son prácticamente signos casi patognomónicos de una neumonía. Entonces, si tenemos un niño con una sospecha de neumonía, tenemos que monitorizar la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque nos va a dar el grado de gravedad. No es igual un niño a FiO 21, es decir, sin oxígeno, que tenga una saturación X, a que tenga 2 litros o un FiO 28, que sé yo, 36, y allí vamos a nosotros ver el grado de gravedad de este paciente. La saturación de oxígeno menor a 85%, por ejemplo, es un indicador de la gravedad e indica la necesidad de oxígeno.
Aquí tenemos algunas indicaciones para que el paciente pueda ser hospitalizado, ¿no? ¿Cuáles son, no sé si decir requisitos, pero tomar en cuenta estos detalles, ¿no? La edad. Niño menor de 6 meses es candidato a ser hospitalizado. La apariencia de la enfermedad grave, paciente que tiene cianótico, un aspecto séptico, inestabilidad hemodinámica, ¿no? Deshidratado, con convulsiones tal vez por el exceso de fiebre, el aumento del trabajo respiratorio, como ven ustedes ahí, la taquipnia, ¿no? La saturación que es, en este caso, aquí en la presentación ponemos saturación menor al 92%, pero eso es a nivel del mar. En nuestra altitud estamos hablando de menor a 85%. Las patologías, ¿no? Las cardiopatías, fibrosis quísticas, aquel paciente que viene con intolerancia a los líquidos, con vómitos, dificultad en deglutir, ya la detección de un derrame pleural por radiografía, sospecha de microorganismos y así una serie de cosas, de requisitos para que el paciente pueda ser hospitalizado. Ahora, clínicamente existe otra clasificación y se clasifica en 3 grandes grupos la neumonía adquirida en la comunidad, que es la bacteriana típica, la bacteriana atípica y la neumonía adquirida en la comunidad viral. Ahora, ¿cuáles son sus características en la típica? Tenemos, clínicamente, viene el paciente a la consulta con una fiebre elevada, ¿ya? Es súbito la fiebre de un momento a otro y viene el paciente con escalofríos. Puede tener dolor abdominal o pleurítico, o sea, el paciente suele referir un dolor a nivel de tórax y malestar general. Habitualmente viene con tos leve o escasa y a medida que pasan las horas empieza a empeorar su estado general del paciente. A la auscultación, este paciente inicialmente es normal, aparentemente está sano, pero después va a haber manifestaciones de hipoventilación. Auscultamos y vamos a encontrar crepitantes, soplo tubárico. Ahora, este soplo tubárico y los crépitos, tomen en cuenta que es infrecuente en los lactantes y niños pequeños, así que tener mucho cuidado con los niños pequeños y lactantes. El estreptococo neumonía es el agente causal más frecuente en este tipo de neumonías, igual que la Haemophilus influenzae, Diógenes y otros. La neumonía típica afecta generalmente a niños mayores de 3 años. Se caracteriza porque el paciente viene o tiene un curso de forma subaguda, no hay una afectación importante del estado general, no es como el otro, ¿no? Que tiene malestar general. La tos es seca, es irritativa. Ese es un síntoma muy característico en esta típica. Entonces, el paciente presenta fiebre, mialgias, cefalea, rinitis, faringitis y meningitis, o sea, problemas del oído interno, oído medio, perdón. Y a la auscultación no suele ser focal, sino es generalizada. O sea, el problema es generalizado, ¿ya? Y tiene una auscultación espástica, o sea, es en todo el pulmón. Y los gérmenes más frecuentes son el M. pneumoniae en primer lugar y el Clostridium pneumoniae. Y este es el viral, ¿ya? El viral se caracteriza porque se presenta más en menores de 3 años y en los meses de frío. O sea, ahorita estamos en esa época. Entonces ahora vamos a tener por el clima pacientes con este tipo de patologías virales de exclusión. ¿Ya? Entonces a la clínica el paciente viene con un cuadro catarral, o sea, hay una rinorrea, ¿no? O sea, el niño empieza a tener flujo nasal. Generalmente el flujo nasal es transparente. Va a venir con una febrícula o fiebre moderada. También el paciente presenta coriza, conjuntivitis, faringitis, ¿no? Por esa razón a veces lo llevan al oftalmólogo. También ocasionalmente presenta el niño diarrea, exantemas inespecíficos, fiebre, tos y afectación del sistema del estado general, o sea, viene con malestar general. A la auscultación vamos a auscultar sibilancias y crépitos en forma difusa, o sea, en diferentes partes del pulmón.
El principal virus es el sincitial como causante de esta neumonía. Y también tenemos abajo otros virus que hemos detallado anteriormente. Entonces, aquí vamos a hablar ahora del diagnóstico radiológico, ¿ya? La radiografía de tórax generalmente es muy utilizado para el diagnóstico de neumonías, ¿ya? Y no mejora, dice, los resultados clínicos ni el tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto la evolución clínica y la evolución laboratorial es rápida en esto, en la parte de radiológica es lenta. O sea, si nosotros tenemos un niño que entró el primer día a hospitalizarse, le hacemos una radiografía, a los 7 días ese niño ya va a estar clínicamente bien, entonces, y le toman un control, la placa radiográfica se va a mostrar tal como empezó el primer día, entonces no se asusten. Lo que manda es la clínica y la parte laboratorial. A eso se refiere. Generalmente existe derrame pleural en radiografías de tórax, que es un predictor importante en la neumonía bacteriana. El infiltrado alveolar es más sugestivo de bacterias que de infección viral, ¿ya? Si se trata sobre todo de un infiltrado lobar. En cambio, la ausencia de infiltrado lobar, ojo, no descarta la infección bacteriana. En ocasiones va a aparecer atelectasias. Ese es otro punto. A veces tenemos cuadros con atelectasia en la radiografía. ¿Por qué? Porque hay tapones de moco. Acuérdense que el niño no expectora, pues, ¿no? Entonces el moquito se queda en el pulmón. Entonces muchos confundimos con una radiopacidad sugestiva de origen bacteriano. En realidad no se le debería dar antibiótico. También tenemos el patrón intersticial, que es más propio de las neumonías víricas. Entonces ya tienen una diferencia, ¿no? Un patrón intersticial es típico de víricas, ¿ya? Y se caracteriza pues por un infiltrado periliar o parailiar. O sea, el ilio, el corazón, entonces allí está el patrón intersticial, parailiar, no en las periferias subpleurales, no. Entonces va a haber atrapamiento aéreo. Y se puede observar estas neumonías por el Mycoplasma pneumoniae, las clamidofila, neumonía y otros gérmenes atípicos. También vamos a ver presencia de neumatoceles, imágenes aéreadas con múltiples focos de infiltrados alveolares. Es típico en este caso estos neumatoceles del Streptococcus aureus. En los niños más pequeños va a haber una condensación focal, ¿ya? Única, poco frecuente. Ya a esta edad hay un patrón alveolo intersticial que comúnmente denominamos bronconeumonía. Igual, en este caso puede ser la etiología tanto vírica o bacteriana. Bueno, acá la radiografía está nosotros cuando indicamos una radiografía, cuando tenemos una duda diagnóstica, pues, ¿no? Entonces, de repente la clínica no está muy clara, entonces tenemos dudas diagnósticas, allí pedimos. Cuando el paciente requiere ingreso hospitalario, ¿no? Esa neumonía requiere hospitalización, entonces le hacemos una placa. Cuando hay una afectación importante del estado general del paciente, cuando tiene una sospecha de derrame pleural, entonces a la auscultación vamos a ver que está abolido, pues, ¿no? Y hay una mala evolución. Y las neumonías recurrentes, sobre todo, existen niños que vienen con neumonías recurrentes. Buenas tardes. ¿Ya? Es importante también indicar de que la utilización de las radiografías de seguimiento en niños sanos es importante realizarlo en estas neumonías. Lo que les decía hace rato, ¿no? No hay cambios en el manejo en la función de los hallazgos radiológicos, de las radiografías de seguimiento. ¿Por qué? Porque la evolución radiológica es lenta, ya les dije hace ratito. En casos de mayor gravedad o complicaciones de la neumonía, es importante recurrir a la ecografía, sobre todo si sospechamos de un derrame, y que sea una ecografía más cuantificación de tórax, obviamente, y tomografías de tórax. Puede ser con o sin contraste.
de preferencia sin contraste. Se trata de niños, ¿no? Ahora, ¿en qué casos nosotros tenemos que hacer una radiografía de seguimiento en aquellos pacientes que tienen una neumonía redonda? ¿Ya? Cuando hay atelectasias, cuando hay persistencia de síntomas y neumonías recurrentes. Ahora, cuando la neumonía es grave o con complicaciones, debemos realizar a la cuarta semana del alta hospitalaria un control radiológico. Ahora, ¿cuáles son los criterios de hospitalización? Radiológicamente hablando, es la afectación multifocal de la neumonía, ¿ya? Cuando vemos que hay absceso pulmonar, hay neumatoceles, hay afectación pleural significativa, hay un patrón intersticial grave, o tienen imágenes radiológicas sospechosas y un microorganismo no habitual, por ejemplo, ¿no? En esos casos, nosotros vamos a hospitalizar al paciente. Muy bien. Ahora vamos a entrar un poco a la parte del laboratorio. Entonces, una vez que el paciente viene a la consulta, lo primero que hacemos es pedir un hemograma. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un recuento de la fórmula leucocitaria. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, los leucocitos mayores a 15.000 células por milímetro cúbico nos van a sugerir una neumonía bacteriana. Sin embargo, tiene baja especificidad, pero ya nos está dando una luz de que podría ser un problema de neumonía. Y estos pacientes sí ya podrían ameritar un tratamiento antibiótico. Ahora, si la presencia de la desviación izquierda si hay desviación izquierda en el hemograma, es un indicador fiable, pues, de una etiología bacteriana. Y si tenemos predominio linfocitario, es de origen viral. Tomen en cuenta esto. Existen también algunos reactantes, ¿no? Que en la fase aguda debemos pedir. Por ejemplo, la proteína C reactiva, ¿no? Es un marcador de un proceso inflamatorio. Es poco específico, sí, pero si tenemos una cifra superior a 60 miligramos por litro, podríamos pues orientarnos a una etiología bacteriana. La procalcitonina en realidad es la prueba más fidedigna, sí. Si tenemos un valor de procalcitonina mayor o igual a 1 nanogramo por milímetro, nos va a dar la probabilidad de una neumonía bacteriana 4 veces mayor. ¿Ya? La procalcitonina es un marcador mucho mejor que la proteína C reactiva para una neumonía bacteriana. Y los niveles elevados de procalcitonina van a tener una relación importante con la gravedad, independientemente de la etiología. Respecto a la PCR, han mejorado el rendimiento diagnóstico. Hoy en día la detección del patógeno llega incluso al 65-85%. Es muy útil para ver el material genético viral. Y esta proteína C reactiva por el gen que es la neumolicina, que tiene que ver mucho con las células a nivel respiratorio, se utiliza más para detectar el neumococo en sangre, en líquido pleural y secreciones, ¿ya? El uso de la PCR, la proteína C reactiva, es útil en la identificación de infecciones bacterianas típicas, sobre todo. Existen algunas pruebas microbiológicas, ¿ya? Pero cabe indicar de que en los niños a veces no se recomienda cuando tiene el niño neumonía y están correctamente vacunados. O sea, una prueba microbiológica no es recomendable. Tampoco una prueba microbiológica no detecta un patógeno y se ha demostrado que no cambia la actuación clínica, o sea, no cambia en absoluto si es una neumonía o no complicada. Entonces, para ello, ¿en qué situación, qué circunstancias nosotros recomendamos un estudio microbiológico? En las formas graves, pues, de los pacientes, aquellos niños que no tienen mejoría clínica, por ejemplo, o cuando hay un empeoramiento después de iniciar el tratamiento antibiótico. Ocurre eso, ¿no? Les damos un antibiótico terapia y no mejora. O cuando hay una enfermedad inmunitaria de base.
El frotis nasofaringeo o hisopados nasales también es útil para la detección del virus por PCR o inmunofluorescencia, que es otra técnica de laboratorio. El cultivo positivo a bacterias en frotis nasofaringeo nos puede indicar enfermedad o de repente simplemente colonización, pero esto no ocurre en la Bordetella pertussis, ¿no? Donde aquí tiene un valor diagnóstico, ¿no? Ahora, los resultados son tardíos en la serología de la inmunoglobulina M y G para los virus respiratorios, en el micoplasma y la clamidia. Si nosotros también tenemos un derrame pleural, entonces hacemos la toracocentesis y debemos enviar la muestra para cultivo, para detección de antígenos neumocócicos, para un PCR. Es importante esta parte, el hemocultivo tiene baja sensibilidad, ojo, y resulta positivo en menos del 10% de neumonías, ¿ya? Ahora, la detección de antígenos urinarios neumocócicos no debemos realizar en niños pequeños. ¿Por qué? Porque su positividad puede deberse a infecciones o colonización, o puede ser positivo. ¿Por qué? Porque positivo en los que incluso los niños que hayan recibido antineumocócicas, esta vacuna antineumocócica, entonces no, hay que tener mucho cuidado en la detección del antígeno urinario. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento, así sucintamente. Entonces, en lo que respecta al tratamiento, la indicación del tratamiento en niños menores de 2 años, respecto a los antibióticos, en lo que respecta a los virus, tenemos pues un niño frente a un cuadro clínico de síntomas leves, por ejemplo, en niños pequeños que están vacunados por la hemófilos influenza, se recomienda únicamente tratamiento de soporte, ¿ya? Debe ser reevaluado 24 a 48 horas si la sintomatología va a persistir. En el resto de los casos, ante la imposibilidad de distinguir clínicamente el origen vírico o bacteriano de una neumonía, se recomienda iniciar tratamiento antibiótico. El tratamiento para una neumonía típica, el primer, que no es complicado obviamente, la primera droga que se recomienda es la amoxicilina por vía oral, a dosis de 80 a 90 miligramos kilogramo día. Tomen en cuenta este detalle, porque existen mamás que dicen, solamente me ha dado amoxicilina el doctor. Para una amoxicilina nomás he ido. Pero no van a usar pues 50 miligramos, sino es 80, 90 miligramos kilogramo día. Y se recomienda en niños menores de 5 años correctamente vacunados, dice, ¿ya? Ahora, si asociamos con el ácido clavulánico, estaría justificado solamente en pacientes que no están vacunados frente a la hemófilos influenza. Entonces, la amoxicilina administrada a dosis de 80 miligramos aumenta su actividad bactericida, pudiéndose administrar incluso cada 8 o cada 12 horas. Si tenemos una neumonía típica, se recomienda tratar con macrólidos, ¿no? Pacientes en los que se tenga una confirmación etiológica de que los agentes causantes son el Mycobacterium pneumoniae. Entonces, presenta una sintomatología compatible con una neumonía atípica. Si son mayores de 5 años, entonces debemos dar la citromicina por vía oral de 10 miligramos kilogramo día por 3 días solamente. ¿Por qué? Porque hay una buena tolerancia gastrointestinal, ¿ya? Y la facilidad de la posología, pues, ¿no? Entonces, aquí tengo un cuadrito que les estoy mostrando, sucinto, es donde ven ustedes la neumonía típica, cómo debemos manejarla, y las alternativas, ya les expliqué, tanto la típica como la típica, ¿no? En la típica es amoxi y en la atípica acitromicina, o sea, aminoglucosa. Entonces tenemos tratamientos de soporte también. El niño con una neumonía va a precisar de medidas de soporte. Entonces, ¿en qué casos? ¿Cómo vamos a hacer esta medida de soporte? El tratamiento de la fiebre, por ejemplo, y el dolor que está asociado, ¿no? Habitualmente les dijimos que venía con dolor abdominal, cefalea, dolor pleural. Entonces, a estos pacientitos se les puede dar analgésicos antipiréticos, ¿no? Habituales. Ahora, debemos prevenir la deshidratación.
Sobre todo si el niño tolera la vía oral, debemos darle la hidratación por vía oral, pero en sorbos, no de golpe, pequeñas cantidades. Hay que alertar a las familias sobre los signos de empeoramiento, enseñar al padre de familia el mal estado general, cómo orientarles si tiene dificultad respiratoria, si hay un aleteo nasal, un tiraje, todo eso, ¿no? Si hay persistencia de fiebre tras 48 horas después del tratamiento antibiótico, el familiar tiene que volver pues donde el médico, ¿no? Ahora, no existe, dice, evidencia para recomendar el uso de mucolíticos y antitusivos. Ojo, se debe evitar el tratamiento con codeína, antihistamínicos en niños pequeños. Tomen en cuenta, por favor, tampoco está recomendado el uso de fisioterapia respiratoria en niños con neumonía. El famoso tapoteo, eso no está ya indicado, está contraindicado. Eso ya hace tiempo. Yo veo algún personal que están tapoteando, ¿no? Pero ya no. Entonces, nuevamente, acá recomiendan de que el uso de macrólidos en las neumonías atípicas es indicada. También el uso del cotrimoxazol, si tenemos una neumocistis girovesi. La vancomicina podemos utilizar si se sospecha de un Staphylococcus aureus. Entonces, el tratamiento empírico se debe ajustar a un patrón local de resistencia. Entonces, si el paciente ha recibido tratamiento antibiótico previo o ha estado hospitalizado recientemente, lo podemos manejar como una tardía, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento, la evolución, ¿no? Se recomienda una visita de seguimiento al segundo o tercer día de evolución. En casos de ausencia de mejoría, entonces hay que plantear varias posibilidades, ¿no? El tratamiento inefectivo, por ejemplo. Entonces hay que revisar el cumplimiento y la dosis administrada antes de considerar una falta de respuesta. El diagnóstico, a veces tenemos un diagnóstico etiológico incorrecto. De repente puede tratarse de una bacteria no sensible al antibiótico o un virus, gérmenes menos frecuentes, ¿no? O la aparición de complicaciones, por ejemplo, un derrame pleural, un absceso pulmonar, una neumonía necrotizante. En aquellos niños que tienen una enfermedad de base, como una fibrosis quística, asma, desnutrición. Entonces, la neumonía puede ser la complicación de una patología subyacente, como una obstrucción bronquial, cuerpos extraños, malformaciones pulmonares. Y también tenemos otras medidas, ¿no? Otras medidas que debemos tomar en cuenta. La hidratación y la nutrición adecuada en estos niños. Dar antitérmicos, si precisa. La postura, ¿no? Semi-incorporada, sobre todo si tiene una dificultad respiratoria, el niño debe estar relativamente sentado. Administrar oxígeno si existe hipoxemia. Tener bastante cuidado en el aislamiento aéreo por las gotitas de fluje. Acuérdense que toda enfermedad respiratoria se contagia por el contacto directo, al momento de hablar, de soplar, de silbar, de estornudar, toser, ¿no? La fisioterapia respiratoria no se recomienda, salvo que sea una neumonía con componente atelectásico. Por favor, tomen en cuenta, ¿ya? Y los fármacos expectorantes, también les dije, no mucolíticos, no antitusígenos. Para eso hay que darles hidratación. La toracocentesis sí es viable en caso de que haya un derrame, generalmente mayor a 10 a 15 milímetros, que cursan con una dificultad respiratoria moderada grave. El uso de corticoides solamente en una neumonía grave y un derrame pleural paraneumótico. Y en caso de pacientes tratados a nivel ambulatorio, dar a la familia pues pautas, ¿no? Sobre el tratamiento a seguir, informar al padre de familia sobre los signos, síntomas de mala evolución o alarma que hacen que aseguremos un mejor tratamiento. Muy bien, y con esta quería terminar que un buen médico trata la enfermedad, en cambio el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Muchas gracias por su atención. No tenemos preguntas.
Es necesario sacar un tapo. Muy bien, acá tenemos una pregunta donde dice si es necesario sacar una tomografía a un niño si el pediatra le dice que está con neumonía y le da tratamiento. Dijimos que cuando el cuadro neumónico no está evolucionando de buena, o sea, no tiene una evolución clínica favorable, en esos casos no solamente la tomografía, se le puede también pedir la ecografía. Y ecografía de tórax más cuantificación si nosotros sospechamos de un probable derrame pleural, para ver cuánto de volumen tiene y de acuerdo a eso hacer la toracocentesis. Pero sí es viable la tomografía en caso de que haya gravedad en el cuadro clínico. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, no habiendo otras preguntas, les quedo muy agradecido por su atención y estamos siempre dispuestos a colaborarles cuando vengan acá al hospital. Acá hay una consulta, dice, usted tratamiento 80, pero en ese caso los caras de mi son de 60. No le alcanza. Ya. Acá dice usted tratamiento de neumonía que es amoxicilina de 80 a 90 miligramos kilo peso. Pero en caso de los jarabes del MINSA y esa luz son de 60, no. Aquí está hablando usted de 60 mililitros, o sea, el volumen que tiene pero no está hablando de los miligramos. Ojo, eso tienen que tomar en cuenta. Aquí la pregunta más se refiere al volumen que tiene, digamos, este es el jarabe, el volumen que tiene. Generalmente viene, pues, sí es cierto, de 60 ml, entonces tenemos que darle, pues, tres frascos, para que sea 180, 3 por 6, claro, 18, 180 ml. Con eso va a alcanzar el tratamiento. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, una vez más les agradezco su atención. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes. ¿En qué tiempo le he hecho?